Bueno, ha llegado el momento de informarles en vivo, sin edición y en tiempo real sobre la situación más reciente en Ucrania. Así que hoy, como siempre, les traigo las últimas noticias. Por cierto, también se ha informado que un almacén en San Petersburgo y otro en Oremburgo, ambos de Ozón, se incendiaron. Así que estos también son almacenes que han estado ardiendo mucho últimamente. Después de explicar el mapa del frente, tengo una actualización más, la información sobre Oremburgo. En mi canal cubro las últimas novedades sobre la guerra en Ucrania y la guerra en Irán, que afectan la economía mundial y los precios de las acciones. Durante casi 4 años he estado informando rápidamente una vez al día utilizando mapas. Estoy un paso adelante que ese Instituto de Estudios de la Guerra, compilo la información y los últimos acontecimientos y noticias que ocurrieron hoy y se las entrego ese mismo día. Aunque parte de esto es confidencial, se dice que también se publica en otros canales traducido al inglés y al alemán. Un espectador me preguntó, ¿qué pasa con la canción? Esa fue la pregunta que me hicieron. La canción se quedó en japonés. それ投資などの判断が誤った方向に行かないよう、こちらでは検証可能でディープなウクライナ側、ロシア側の両方の公開情報を使って最新の戦況に迫ります。早速、イラン情勢からということなんですけども、実はイラン情勢はありませんでしたということで、Así es como está la situación. No había ningún informe del Instituto de Estudios de la Guerra. Así que eso es lo que pasa. Pero Irán, ¿sabes? Para ser honesto, Estados Unidos está en una posición bastante difícil. Y eso se debe a que las tasas de interés en Estados Unidos, ¿sabes? Ahora están en 5.3 y eso es grave. Así que ahora están vendiendo dólares cada vez más y moviéndolos a otras monedas o incluso a oro por las tasas de interés. Se dice que están haciendo eso. Así que ¿no será que Estados Unidos está en una situación difícil? Eso es lo que parece, pero dejando ese tema de lado, ahora permítanme informarles rápidamente sobre la situación en Ucrania. Han pasado 1642 días desde que Rusia invadió Ucrania. 先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1310名、No hay tanques. 装甲戦闘車26両、なんかこれがやけに多いなというふうには思うんですけど、Bueno, así es como se ha anunciado. 砲69門、防空システム1機、Un avión. Esto, bueno, en Crimea creo que podré informarles más adelante. 8 robots terrestres, 1925 drones, 3 misiles de crucero. Además, hay 419 vehículos en todo el frente, se reportaron 197 combates. En medio de todo esto, Wildberries, en cuanto a esto, hoy no hubo movimientos, pero se dice que un segundo almacén de Ozone fue destruido y también un almacén misterioso fue destruido. Eso es lo que se dice. Hoy, el ciclón ha llegado a Rusia. Hace mucho viento y en Ucrania también ha subido mucho la temperatura. Es como cuando pasa un tifón en Japón. Así que con ese ambiente está soplando un viento muy fuerte y si algo se prende fuego arde muy bien. Así está la situación. En medio de todo esto, me gustaría que lo comprobaran en el mapa del frente. Adelante. Ahora veremos el mapa del frente de cada región, centrándonos en los lugares donde ha habido cambios. Si ponen la pantalla en modo de pantalla completa, podrán seguir esos cambios junto con las fechas. Además, a partir de varios acontecimientos en todo el mundo. En esta parte, seguimos utilizando expresiones como Rugian y el ejército Rugian. Ahora les hablaré sobre el frente en la región noreste, desde Sumy hasta la zona de Kharkiv. En estas áreas, los Rugian realizaron 10 ataques en la zona de Sumy y 18 ataques en la zona de Kharkiv. En la zona de Kharkiv, los Rugian están teniendo dificultades en el eje principal de ataque en Vovchansk y están tratando de avanzar, buscando puntos débiles en la defensa del ejército ucraniano. En la zona boscosa a lo largo de la frontera, a 45 kilómetros al noreste de Kharkiv, los Rugia cruzaron la frontera e invadieron, y el ejército ucraniano respondió con infantería. Esta es la 72.000 Brigada Mecanizada del ejército ucraniano, que lleva a cabo operaciones de limpieza en el lugar señalado en el mapa. En un combate cercano de 2 contra 1, el ejército ucraniano toma prisioneros. Parece que les están dando algo parecido a galletas de arroz. Esto se ha vuelto parte de la situación. Debido a la operación general, el mapa de líneas de frente se actualizó para mostrar que el ejército ucraniano recuperó este lugar. La superficie es de 2 kilómetros cuadrados.
Región Noreste, dirección del Oblast de Luhansk. Le informaré sobre el frente entre Kupiansk y Sloviansk. En estas regiones, los rusos atacaron 3 veces, en la dirección de Kupiansk 2 veces, en la dirección de Rovariman hubo 7 ataques, y también en la dirección de Slaviansk hubo 7 ataques, pero todos los ataques rusos en estas regiones fueron repelidos y no hubo cambios en la línea del frente. En la región sureste de Donetsk. Les informaré sobre la ocupación de Konstantinovka, Pokrovsk, Oleksandrivka y Guliáipole, que el ejército ruso busca ocupar. El clima alrededor de Konstantinovka, que afecta las operaciones, está despejado. La temperatura máxima es de 36 grados y la mínima es de 17 grados. El pronóstico del clima para hoy también es despejado. En estas áreas, el ejército ruso, en la zona de Konstantinovka, 22 veces, en la zona de Pokrovsk, 17 veces, en la zona de Oleksandrivka, 3 veces, en la zona de Guliáipole, realizaron 6 ataques. Zona de Konstantinovka. En esta zona, las fuerzas rusas están intentando avanzar tanto en la ciudad como en las afueras. Además, están creando videos falsos, usando información engañosa y IA para impresionar al comandante supremo con su supuesto avance. En las cercanías del centro de Konstantinovka, según imágenes con información de ubicación, el ejército ucraniano avanzó por la zona residencial y logró hacer retroceder a las fuerzas rusas. Esto se supo porque las fuerzas rusas atacaron la posición que había sido tomada. Esta imagen es del lado ruso y muestra la situación cerca del lugar indicado en el mapa. El lugar se muestra solo de manera aproximada por diversas consideraciones. En el mapa de situación, se actualizó indicando que el ejército ucraniano recuperó un área de 400 metros hasta este lugar. El segundo. Por otro lado, en la zona periférica suroeste de la mina de Konstantinovka, según imágenes con información de ubicación, es posible que las fuerzas rusas estén avanzando poco a poco. El ejército ucraniano responde con drones, y este es del equipo Fénix del ejército ucraniano mostrando el estado del lugar en el mapa. Este lugar está estancado y no hay cambios en el mapa de situación, pero ajusté la posición de la flecha. Se informa que en esta dirección, Rusia lanza entre 1.500 y 2.000 drones cada día, y sigue aumentando tanto el número de drones como de operadores de drones, por lo que la situación sigue exigiendo vigilancia. En la dirección de Oleksandrivka, el ejército ucraniano llevó a cabo una recaptura a gran escala, y después de eso, ha continuado con operaciones limitadas de recaptura. De hecho, en el pueblo de Zaporizhia, que se encuentra a 40 kilómetros al este de Oleksandrivka, el ejército ucraniano avanzó y entró en la localidad. Se supo porque Rusia contraatacó con drones en la posición que había sido tomada. Esto pertenece a la unidad de asalto del 90 Batallón de Tanques de Rusia, y muestra parte de la observación de un dron vampiro ucraniano reabasteciéndose en un lugar cercano al punto marcado en el mapa, lo que indica que hay una posición ucraniana en las cercanías. En el mapa de la situación, actualizaron mostrando que redujeron el territorio ocupado en la mitad del asentamiento y que la zona en disputa se amplió 800 metros. Fuera de eso, hasta la dirección de Furiapor, el ataque de Rusia fue repelido por el ejército ucraniano y no hubo cambios en el mapa de la situación. Hubo 2 ataques en Pokrovsk, uno en la dirección de Furiapor, un ataque con drones y un incendio en el almacén logístico de Oson cercano, un ataque a la instalación de procesamiento de petróleo de Ferumi y un ataque al aeródromo militar de Marinivka en Volgogrado. Los combates continúan incluso durante la medianoche. Red Guardia. 昨日はドイツでロシアン情報機関の兵器庫と暗殺用の武器が発見された情報。チェボクサル・ノブネルプログレス工場の攻撃後の様子、サマラのノボクイビシェフスク製油所の攻撃と火災、その近くのオゾンの物流倉庫のドローン攻撃と火災、フェルミの石油精製施設の攻撃の確認、ボルゴグラードのマリニフカ軍用飛行場の攻撃、ベルゴロドの S300 防空システムの装填車両。Este almacenamiento, mantenimiento y lanzamiento de drones en Donetsk, base en Zaporizhia. Destrucción de almacenes de suministros y equipos en Feodosia, Crimea, y de 6 bases de retransmisión de drones. Dispersión de los depósitos de suministros en Crimea.
Ya les informé sobre el incendio total del barco de carga en Novorossiysk, pero hoy también se han reportado incidentes sospechosos dentro del territorio ruso y en otros lugares. En enero, cerca de Gomel, en Bielorrusia, 12 misiles Mandero lanzados desde territorio ruso pasaron por Ucrania y lanzaron un ataque contra la capital de Bielorrusia, Minsk. No hay un anuncio oficial, pero, según la información de las rutas de vuelo, el ejército bielorruso intentó derribar el misil enviando su más moderno caza Su-30, pero fracasó. Después de eso, el misil voló aproximadamente 300 kilómetros y finalmente atacó un campo a unos 180 kilómetros de Minsk. La segunda, en un enorme almacén en el distrito Pushkinskaya, cerca de San Petersburgo, se produjo un incendio de gran magnitud. Según la información recopilada de los anuncios de las autoridades y otras fuentes, de los aproximadamente 150.000 metros cuadrados de almacenes, se produjo un incendio en un área de 82.000 metros cuadrados, y la magnitud está aumentando. En las imágenes, se puede ver cómo salen llamas intensas de un edificio que parece ser un almacén, y cómo el fuego va aumentando su intensidad. Además, parece que se están realizando labores de extinción, pero debido a los fuertes vientos provenientes del bosque, el fuego es muy intenso y no se logra controlar, por lo que se cree que las labores de extinción tomarán bastante tiempo. Este lugar es una zona donde se concentran fabricantes de maquinaria para las industrias de maquinaria, acero, procesamiento de metales, energía y energía nuclear. Debido a que no hay información sobre un ataque con drones, se ha señalado la posibilidad de algún tipo de actividad de sabotaje. La tercera. En el almacén de Ozon, una de las principales empresas de ventas en línea junto con Wildberries en Nizhny Novgorod, colocaron un letrero en el techo para diferenciarse de la empresa Wildberries. En la foto dice, esto no es Wildberries. Está escrito, por favor, siga volando. Esta actitud de intentar evitar ser atacado solo uno mismo ha provocado un fuerte rechazo entre los blogueros militares rusos. No ha habido ninguna declaración de Ozon, y aunque hay quienes dicen que esta imagen es falsa, antes de eso, el ejército ucraniano ya había comenzado a atacar considerando que Ozon también forma parte del complejo militar industrial. Número 4. El Estado Mayor del Ejército ucraniano emitió un comunicado anunciando que atacaron los tanques de combustible y lubricantes de la terminal petrolera de Yeisk, provocando un incendio. Yeisk es un importante centro logístico en el mar de Azov, y esta instalación se utiliza para la recepción, almacenamiento y carga de productos petroleros en barcos, con una capacidad de manejo anual de 6.8 millones de toneladas. Se informa que en 3 días atacaron 27 instalaciones eléctricas desde la operación del 1 de julio, un total de 267 infraestructuras energéticas han sido atacadas. Aunque aún se está investigando el alcance de los daños, en las imágenes se puede ver humo negro elevándose desde el suelo. La quinta. En los últimos días les hemos estado informando sobre los ataques en Crimea. La comandante Madiar hoy también publicó imágenes. Informa que, como parte de la operación Circuit Breaker Off en Crimea, atacaron 27 instalaciones eléctricas en 3 días. Desde la operación del 1 de julio, se han atacado 267 instalaciones de infraestructura energética. 3分ほどの映像では、様々な施設にドローンが空中から近づく。Eso se puede confirmar. No hay imágenes en la unidad de sistemas no tripulados. También se está llevando a cabo la operación Morochaka contra embarcaciones ilegales. Durante el periodo de operaciones que comenzó el 6 de julio, se informó que 242 embarcaciones quedaron fuera de servicio. Además de eso, hay información sobre un ataque a la torre de comunicaciones en la cima del monte Tepe, cerca de Feodosia en Crimea, y en el Congreso se afirma que el ferry Ural fue atacado y hundido. En las imágenes que supuestamente fueron tomadas desde un barco cercano, se puede ver a varios drones volando junto con el sonido de los motores, y se informa que en este ataque una persona murió y 8 resultaron heridas. Número 6. Además, el presidente Zelensky emitió una declaración con las imágenes del incendio en las instalaciones logísticas de Ozon, que les informamos ayer en la transmisión en vivo, como fondo. El avión bombardero Su-24M estacionado en el aeropuerto Saki 4 instalaciones del aeropuerto. Se informó que destruyeron el avión de retransmisión de control de drones en Bryansk. La región sur de Zaporizhia y la región sur de Kherson.
En estas áreas, las fuerzas rusas realizaron 2 ataques, pero ambos fueron repelidos por el ejército ucraniano. Por el contrario, hay información de que el ejército ucraniano contraatacó en Marishevaki. En cualquier caso, no hubo cambios en el mapa del frente. Eso es todo por hoy. Aquí, hemos editado el contenido para que también los niños buenos menores de 14 años puedan verlo. Los comentarios peligrosos que YouTube ha determinado que no son aptos para publicar, los colocamos en un lugar apropiado por tiempo limitado. Si te interesa, por favor evita verlos durante las comidas. Además, los videos del estado de la guerra hasta septiembre de hace 2 años están en Nico Nico Douga. Y en Note, para que puedas entender rápidamente los cambios pasados, publiqué 3 años de estado de la guerra en formato de texto. La lista de reproducción, con más de 290 temas de cierre que se puede reproducir de forma continua, por más de 15 horas, ha sido reproducida más de 100.000 veces. Úsalo para recordar el pasado, para viajes largos en auto o simplemente para pasar el rato. A continuación, les informaremos sobre las últimas noticias de la situación en Ucrania.さて、それではですね、ウクライナとロシア情勢のニュースについてお伝えしますけども、前線に関しては、そうですね、コンスタンチノフカくらいは見てもいいんじゃないかというふうに思ったわけですけれども、コンスタンチノフカに関しては、Bueno, aquí está esta ciudad, y en este lugar las fuerzas rusas y ucranianas están en combate cercano, en una batalla urbana. Por eso hoy se las fechas bastante grandes. 今、ロシア軍とウクライナ軍は接近戦になっていると、市街戦になっているということで、今日は矢印を割と大きく整理をしたんですけども、El ejército ucraniano, esta estación, ¿verdad? La estación llamada Konstanchino Fuka está por esta zona. Si hablamos del lado norte de esta estación, resulta que la recuperación se llevó a cabo por esta zona noroeste. Aquí el ejército ruso está atacando con todas sus fuerzas, pero no logran avanzar mucho. En cuanto a la avenida principal de esta zona, el ejército ruso avanzó por aquí durante un tiempo y hay una ciudad vecina llamada Doruyikiuka o algo así. Hay una ciudad llamada Oleksiy Bordurchikiuka. Llegaron hasta la entrada, pero últimamente no han podido avanzar más allá de ese punto. Por otro lado, en la parte sur, el ejército ruso está atacando activamente. Aunque sea poco a poco, parece que están avanzando. Sin embargo, también hay posiciones del ejército ucraniano en esta zona, por lo que se están dando combates a corta distancia. Sin embargo, la situación avanza mucho más lento de lo esperado y el ejército ucraniano todavía mantiene el control en la parte norte, así que tomará bastante tiempo. Originalmente es una ciudad de 100.000 habitantes, así que no creo que caiga tan fácilmente, pero la cuestión es si realmente vale la pena resistir aquí o si sería mejor pasar al siguiente lugar. O si sería mejor enfrentar al ejército ruso en una nueva línea defensiva, que creo que esa decisión no se tomará ahora, pero es posible que en algún momento se tenga que tomar. También existe la opción de defenderse aquí, como hay más. Sí, así que eso es lo que les informé. Ahora les informaré sobre las noticias de la situación entre Ucrania y Rusia. Hay 3 cosas, y una de ellas es nueva. Primero, pasado mañana, como algunos de ustedes mencionaron en los comentarios, mañana es el Día de la Independencia de Ucrania. Hoy es probable que hoy hagan algo. Hoy el presidente Putin respondió a una entrevista en la televisión estatal. Dijo que Ucrania ya ha abierto nuestra caja de Pandora, pero eso fue con un teleprompter. Estaba leyendo directamente del teleprompter. Hablaba de una manera que se notaba claramente. Esa es la historia, pero si tuviera que hacer algo al respecto. La situación actual de Rusia, no es que estén desarrollando algo nuevo, pero si hablamos de atacar a Ucrania, Ucrania está muy escasa de misiles capaces de derribarlos. Por eso han dejado de producir otros misiles menos efectivos y están enfocándose en estos misiles balísticos, en particular el llamado Iskander-M, y están tratando de aumentar su producción. Eso es lo que se ha informado, ya lo mencioné antes. Y ahora parece que Nano Marchand ha conseguido una lista con el número de misiles en stock, así que aquí Rusia está tratando de entrar en razón. Hoy le voy a informar que hoy se ha revelado el número de misiles balísticos que poseen. Esto lo dio a conocer la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, conocida como DIU, y medios ucranianos les hicieron una consulta. Como resultado, recibieron una respuesta. Y así se supo que esto quedó claro para Ucrania.
で、現在ですね、ロシアはその弾道ミサイル Aunque se están enfocando en la fabricación, han dejado de producir otros modelos y se están enfocando en fabricar estos misiles. Eso es lo que se ha informado, ya les había contado esto antes y ahora se pudo ver de un vistazo la cantidad de inventario disponible, eso es lo que Nanomarcha nos explicó. Como los números son muchos, puede ser un poco confuso, pero parece que esto también podría ser útil para el mercado. Primero, la parte amarilla representa los misiles balísticos. Esta parte verde representa los misiles de crucero. Y la situación en Ucrania ahora es que, en cuanto a estos misiles de crucero, los de color verde en su mayoría pueden ser derribados. Esa es la situación actual. ¿Cómo no tienen los Patriot para derribar misiles balísticos? No pueden derribar estos misiles balísticos. Y especialmente el Kinsal, como no ha dado muchos resultados, han decidido detener su producción. Y parece que pueden producir 5 unidades al mes, pero en lugar de usar esa capacidad para el Kinsal, la han reasignado al Iskander-M. Y con esto creo que pueden aumentar la producción en unas 5 unidades, pasando de unas 60 a unas 65 unidades, eso es lo que se dice. Y además hay otra cosa, los misiles del sistema de defensa aérea S-300 y S-400 se lanzan en modo terrestre, así que el alcance no es tan largo. Existen esos misiles y esto. Derribar misiles es muy ineficiente, Así que es mejor atacar la plataforma de lanzamiento de misiles. Ayer también les conté que destruyeron una plataforma de lanzamiento S-300. Bueno, así es como funcionan los misiles, no es como un arco, sino más bien como algo que persigue caballos, algo así. Destruyen esta plataforma de lanzamiento. Bueno, como la distancia de vuelo no es tan larga, no es mucho más lejos que un tiro al blanco, así que con eso es suficiente. Por supuesto, este método es el que se usa, pero este Iskander-M, bueno, si no tienes un Patriot, ahí es donde está el problema. Por supuesto, se dice que la nueva versión del SAM-10 también puede derribarlos, pero el problema es que hay muy pocos. Y lo que quiero que recuerden es que el ritmo de producción mensual aquí es de 50, bueno, de entre 60 y 65 unidades de este 300. Se pueden producir 50 misiles S-400. Bueno, así es la cosa, en pocas palabras, se pueden producir 100 unidades. Entonces, la producción de misiles balísticos de Rusia es de unas 100 unidades, mientras que la producción mundial de misiles Patriot es de entre 50 y 60 unidades al mes en todo el mundo. Eso significa que de esa cantidad hay que imaginar cuántos llegarán a Ucrania. ¿Qué les parece? Si llegan 10 ya sería bueno, ¿no creen? Bueno, ese tipo de información no está disponible en ningún lado. Bueno, eso es algo que en todo el mundo, en teoría, hay que mantenerlos desplegados, especialmente Estados Unidos, que ya agotó sus reservas en Irán, así que tienen que volver a almacenar. Así está la situación. Se dice que la cantidad que se transporta a Ucrania es muy poca. Y además de eso, Rusia está encontrando una justificación en esto. Se dice que por eso están empezando a usar el llamado KN-30 fabricado en Corea del Norte. Este KN-30 es un misil fabricado en Corea del Norte. Sin embargo, de todos modos, representa una amenaza, así que hay cierta tensión en el frente de batalla. Este KN-30 de fabricación norcoreana es un misil balístico de corto alcance y sus especificaciones ya se han dado a conocer. El misil no es muy largo, probablemente, pero si hablamos de grosor, es bastante grueso. Podríamos decir que es un misil rechoncho. Y el peso de la ojiva, increíblemente, es de 2.500 kilos. Se dice que esto es 5 veces más que el misil Iskander. Toda esta parte es la ojiva, lo que significa que está llena de pólvora. El alcance es de 600 a 900 kilómetros, aunque se dice que es de unos 700 kilómetros. Si se lanza hacia Ucrania, representa una amenaza considerable para una gran región. Sin embargo, no es preciso. Por lo tanto, tiene la característica de que no se sabe a dónde va a ir.
Sin embargo, esto no es motivo de risa, porque no se sabe a dónde, no da exactamente en el lugar que apunta, pero sí impacta en algún punto dentro de la ciudad. Con esto buscan infundir miedo en Ucrania, debilitar su capacidad de combate, sumando, podríamos decir, la voluntad del pueblo, y así forzar la rendición ante Rusia. Eso es lo que están pensando. Ucrania no tiene el sistema de defensa aérea Patriot, así que actualmente es difícil derribar estos misiles. Como no se sabe a dónde irán, si apuntan a una gran ciudad, se dice que tienen la precisión suficiente para impactar en algún lugar de ella. ということなんで、おそらくこれをロシアはその北朝鮮にお願いをしてですね、こう輸入をして、これを入手して、民間のインフラ、特に大都市に向けて攻撃をする可能性があると。で、狙ったところには当たらないんだけども、その都市の中のどこかには当たると。これで、ウクライナに対して恐怖心を植え付けて、Podríamos llamarlo capacidad de combate o tal vez moral. Intentan quebrantar la voluntad del pueblo. Y están pensando en hacer que se rindan ante Rusia. Así es como están las cosas. Ucrania no tiene un sistema de defensa aérea Patriot, así que ahora mismo les resulta muy difícil derribar esos misiles. Por eso están ejerciendo presión política y psicológica sobre el pueblo ucraniano. Y esa es la intención del presidente Putin, tratar de ejercer esa presión. Sí, bueno, si hay ese tipo de rumores, tal vez mañana podrían atacar, no se puede descartar. Y bueno, ¿sobre qué va a hacer Francia por Ucrania? Ese es el tema de hoy. El presidente Macron y el presidente Zelensky tuvieron una reunión, así que Francia acordó la producción bajo licencia de misiles antiaéreos. Esto ya se había acordado antes, pero hoy también se confirmó, según se informa. De hecho, esto es una publicación de Zelensky en X. El presidente Zelensky tuvo una reunión hoy con el presidente Macron. Tomaron la producción bajo licencia de los misiles antiaéreos más avanzados. Se trata del Aster 30, que tiene la posibilidad de interceptar misiles balísticos. Además, el Aster 30 tiene varias versiones. Hay versiones que pueden interceptar misiles y otras que no pueden hacerlo. Como están diciendo que es el modelo más avanzado, supongo que probablemente sea la versión que puede interceptar misiles. Se confirmó que esto se va a producir bajo licencia en Ucrania. Además, creo recordar que ya les había mencionado esto antes, pero también están los misiles Kalp y los AESM Hammer. También se habló de proporcionar la licencia de estos productos a Ucrania. Y Francia acordó apoyar la adquisición global de misiles Patriot. Así lo dijeron y confirmaron que harán todo lo posible para que más misiles Patriot lleguen a Ucrania. Así es como se ha dicho. Y el presidente Macron: no debemos escatimar ningún medio para proteger el cielo de Ucrania. Esto también lo publicó Macron en X, y aunque me parece muy alentador, Francia misma está pasando por momentos difíciles. A pesar de esa situación complicada, así están las cosas. Pero si lo comparamos con Estados Unidos, así es como están las cosas. Y bueno, hasta ahora hemos hablado del Patriot y del sistema de defensa europeo llamado SAMT, que es un sistema de interceptación. Son misiles que pueden interceptar diferentes tipos de misiles balísticos. 自国開発というところで、今3つの方法で迎撃をしようとしてますので、Aquí tengo una comparación de estos sistemas. Lo que quiero destacar es la cantidad producida. Lockheed Martin 操集の工場を拡張していると。で、年間生産数は700発を超えるように増産をしようとはしていますけども、今日の話ではないということも伝えています。En cuanto a SAM, la capacidad de interceptar misiles balísticos se incorporó este año, así que es algo reciente. Probablemente sean entre 100 y 150 unidades, así que la cantidad es bastante limitada. Ucrania tiene su propio proyecto de desarrollo llamado Freija, pero todavía está en fase de desarrollo. Este año se supone que tendrán un prototipo, creo. Se dice que por primera vez podrán interceptar en esta etapa, pero por ahora sigue en desarrollo. Bueno, pues ya expliqué los números. Entonces, surge la pregunta de si no hay ningún método, pero en realidad sí hay uno. Esto ya lo mencioné antes, pero es un método muy complicado. Es decir, en lugar de interceptar el misil que se lanza, la idea sería interceptar la plataforma de lanzamiento, destruir la plataforma de lanzamiento. Así es como sería el método. Sin embargo, eso no significa que simplemente puedas usar drones para destruirla y ya está. Primero se realiza una búsqueda con satélites artificiales y luego se hace un reconocimiento desde un lugar cercano. Y luego se determina con precisión esa ubicación o se rastrea la fuente de calor. Así es como se identifica la ubicación de este misil.
y luego se destruye, pero el método de destrucción, usar drones, que es la especialidad del ejército ucraniano, sería demasiado lento para destruirlo. Mientras hacen eso, disparan el misil, retiran el Iskander-M y se van a algún lugar. Por eso hay que atacar antes de que se vayan a otro lugar. Hay que crear ese tipo de ciclo. Lo más rápido sería que Ucrania también tuviera misiles balísticos, y si pudieran localizar este lugar, podrían destruirlo con misiles balísticos en 1 o 2 minutos. Creo que hay maneras de hacerlo, pero por ahora Ucrania no tiene misiles balísticos. Pronto podrán tenerlos, pero por el momento no los tienen. Por eso creo que sería necesario idear algo, como desplegar drones de antemano o hacer algún tipo de preparación. Sin embargo, hasta ahora en Briansk y Crimea no está claro exactamente cómo lo hicieron, pero parece que hubo métodos que funcionaron bien, así que no es que no haya ninguna manera de hacerlo, pero sí va a ser muy difícil y requerirá mucho esfuerzo. Hubo esa conversación, pero quiero que sepan que no es que no haya ninguna opción. Naroma-chan, que es pesimista, ¿verdad? Eso realmente no sucede mucho, así que no sé si se pueden dar instrucciones tan complicadas. Este es el tercer punto, pero los preparativos para una movilización a gran escala en Rusia están avanzando constantemente. Ahora mismo hay elecciones en Rusia, así que todos dicen que el objetivo es una movilización a gran escala, pero en realidad los preparativos para esa movilización están avanzando poco a poco. Así que esto es lo que dice ATES. Según ATES, de la organización Partisano, un comité especial de Rusia inspeccionó un campo de entrenamiento militar. Esto significa que van a realizar un entrenamiento militar a gran escala, lo que implica una movilización, pero aún no se sabe cuán grande será esa escala. Dicen que una persona importante vino a inspeccionar para ver si realmente pueden hacerlo bien o no. Y el lugar llamado Alavino, en Moscú, está ubicado a unos 30 o 40 kilómetros de Moscú. Es un campo de entrenamiento a gran escala. Y también el lugar llamado Kadamovsky, en Rostov, ese también es el campo de entrenamiento militar más grande del Distrito Militar del Sur. Aquí están evaluando si pueden alojar a un gran número de personas o no. Eso es lo que se está diciendo. Esta vez, la movilización es... los números que les he mencionado aquí son, primero, hubo la cifra de 1.2 millones y luego también hubo cifras de 500.000 o 400.000. La primera vez, hace 3 o 4 años, creo que la movilización de hace 4 años fue de unas 300.000 personas, así que probablemente esta vez sea más que eso. Sí, esos son los números que tenemos. Así es. El hecho de movilizar implica un riesgo considerable para Rusia, como mencioné antes. Por ahora también hay elecciones, así que en los anuncios oficiales dicen que no van a movilizar ni nada por el estilo, pero entre bastidores ya casi están listos. Primero, hoy hubo una inspección en el campo de entrenamiento y, después de las elecciones, harán una movilización a gran escala. Así que las autoridades de seguridad también se están preparando. Eso es lo que se ha dicho, pero sin embargo, para Rusia esto es algo extremadamente riesgoso. Esto ya lo mencioné antes, pero se trata de una factura de autodestrucción y costaría 10 billones de rublos. Rusia no tiene dinero, así que 10 billones de rublos. Además, dicen que se necesitarán costos adicionales. Esto incluye salarios, también hay que proporcionar equipo, habrá gastos médicos y si mueren o resultan heridos en combate, también se necesitan compensaciones. Además, de por sí ya hay escasez de mano de obra y esto hará que haya aún menos mano de obra. Por supuesto, también disminuirán los ingresos fiscales. Todo va en una mala dirección. Se dice que es la peor opción posible, pero Rusia, aún así, parece que no tienen otra opción. Lo único que nos queda es la movilización, pero continuar la guerra más allá de esto, destruirá a Rusia y causará caos en la sociedad, como mencioné aquí. Kalashnikov lo dijo. Si la guerra se prolonga, Rusia se arruinará. Por eso creo que incluso con esta movilización, Rusia está en una situación bastante difícil. Pero no hay otra opción más que eso. Pero, aún así, creo que no pueden simplemente parar ahora. Es una situación muy difícil. Realmente no sabemos qué va a pasar. Estamos en un punto de inflexión, así es como lo entiendo.
Así es, no es que tenga barba, así que así fue. Y para resumir lo de hoy, primero, sobre el frente, no hay grandes novedades. Bueno, en el mejor de los casos, es un empate y hubo algunos lugares que el ejército ucraniano recuperó, pero hoy no hubo ningún lugar que hayan ocupado. Así lo recuerdo. Además, sobre Bielorrusia, estos son 12 drones marítimos, ¿verdad? Ocurrió una situación anormal en la que estos volaron en dirección a Minsk y el ejército bielorruso intentó derribarlos, pero no pudo hacerlo. Y luego, en San Petersburgo, un enorme almacén de más de 80.000 metros cuadrados se incendió por alguna razón, arrastrado por el viento. Se habló de que estaba en llamas. Y también sobre Oson, sí, Orenburgo, ese Orenburgo. Así es, no teníamos la información más reciente, así que olvidé decir la última actualización ahora. Así que, sí, esa era la información más reciente. Se dice que hubo un ataque con drones en el almacén de Oson en Orenburgo, que está a 1.300 kilómetros de distancia, y que se incendió. Y bueno, aquí se dice que están expandiendo el lugar a más de 80.000 metros cuadrados. Se dice que almacenan 31 millones de productos. Estas también serían fotos reales. Ahora mismo, lo único que tengo a la mano son fotos, así que eso es lo que les mostré, pero creo que pueden darse una idea del tamaño. Había más de 300 empleados, pero debido a un ataque con drones, evacuaron con anticipación. Se dice que los productos ya no se pueden vender. Eso es lo que pasó, así que eso es todo. En resumen, eso fue todo aquí. Así fue, ahora me di cuenta de que no se me podía ver, así que, para mostrarles rápidamente, así es como se ve. Entonces, para resumir lo de hoy, creo que ya hablé de casi todo, pero también está el tema de los cambios en el inventario de misiles balísticos de Rusia. Y también está el acuerdo con Francia sobre la producción de misiles de defensa aérea, o el acuerdo de producción bajo licencia. Y hay señales de una movilización a gran escala dentro de Rusia. En medio de todo esto, hubo una canción que representó la situación de hoy. Esta canción 1960年代の日本の映画で使われた双子の女性コーラスによる神秘的な儀式の歌。だから人間がですね、神様を呼ぶために私たちが間違っています。es una canción que dice algo como por favor, ven. Tiene una melodía exótica y frases repetitivas que se parecen a una oración. Y además es una canción con una atmósfera solemne. En ese entonces, incluso dentro de la banda sonora, destacaba como una presencia única y se ha convertido en una canción que los fanáticos del cine han seguido mencionando. Esta vez, en una ciudad lejana del norte, no pudimos superar las llamas que ardieron ni el cielo de los apóstoles. La historia de los misiles creo que probablemente se refiere a Bielorrusia, pero es algo que parece tener sentido y a la vez no lo tiene. Es una canción tejida con un sonido que parece un idioma extranjero. Dos mujeres interactúan, repitiendo como si fuera un ritual de preguntas y respuestas, y quienes escuchan son llevados a un mundo muy misterioso por esta canción. Entonces, esta canción dura 3 minutos y 16 segundos y es una canción que parece que entiendes, pero a la vez no entiendes. Quiero decirles eso de antemano, y el título es La Bestia del Gran Cielo del Norte. Bestia del Gran Cielo significa una bestia del gran cielo, ¿verdad? Es como un monstruo. La bestia del Gran Cielo del Norte, Petra. Entonces, adelante.